Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 10. El caballero residente de Buena, Paul Greirat, y el dios intrigante ataca. Cuando Paul llegó al área de la que Laus le había hablado, lo primero que llamó la atención del caballero fue la multitud que vio. Buena no era tan grande, por lo que podía decir a primera vista que la mayoría de los aldeanos estaban allí, lo que significaba que esta área era exactamente el lugar donde se suponía que debía estar. Los aldeanos se alinearon en el camino por el que Paul acababa de viajar esa mañana. Está bien, todos, despejen el camino. Sin ninguna queja, se abrió paso entre el séquito de personas y, más allá de ellos, yacía el cuerpo de un hombre que Paul conocía. La sangre se había acumulado debajo de él y estaba empapada en la nieve, teñiéndola de rojo. Estaba boca abajo. Su espada todavía estaba en su funda. No era la primera vez que Paul veía un cuerpo, y tampoco sería la última vez, pero cuando era alguien que conocía, cuando era un hombre amable como Smith. Fue una ocasión triste, pero tenía un trabajo que hacer. No dejaría que sus emociones se interpusieran en su camino. ¿Alguien vio algo sospechoso? Nadie habló. ¿Alguien que no viva aquí o esté actuando sospechoso? Aún así, nadie se atrevió a responder. No podía esperar mucho de ellos. Laus ya había salido corriendo a buscar a Roxy y a la pequeña Silpie, así que no podía confiar en él ahora. Depende de Paul encontrar algo. Sin embargo, su trabajo sería mucho más fácil si alguien tuviera alguna información. ¿Quién lo encontró? ¿Hubo alguna conmoción? No hubo nada parecido a una conmoción, Lord Paul. La señora Peters fue la persona que habló. Miss Samantha fue quien lo encontró. No supe lo que pasó hasta que ella llegó a casa llorando. Bueno, eso ciertamente fue algo para empezar. Sin conmoción. Entonces puedo descartar con seguridad a un practicante del dios del agua. No son de los que atacan primero. Eso deja al dios de la espada o al dios del norte. Había huellas por la zona. Una rápida inspección a su alrededor y se dio cuenta de inmediato de que no había manera plausible de distinguir las huellas que cubrían el suelo en ese punto. Bueno, eso es un callejón sin salida. Paul se agachó junto al cuerpo de Smith. Por lo que pudo ver, no había signos de lucha. Si Smith no estuviera en un charco de su propia sangre, parecería que se cayó sin motivo alguno, pero ese no fue el caso. No, solo había una herida en su cuerpo. Una singular puñalada en el torso, justo a través del corazón. Paul le dio la vuelta a Smith. Sus ojos estaban vidriosos, pero su rostro estaba tranquilo. Probablemente ni siquiera sabía lo que pasó. Este no es un espadachín del dios de la espada. La herida es demasiado limpia, precisa. La persona que hizo esto no es un luchador honorable. No, esto es obra de un asesino. Un espadachín del dios del norte. Tampoco un espadachín cualquiera. Quien hizo esto era bueno. No le preocupó dejar huellas porque sabía que yo ya me había ido, y a nadie más le habría importado lo suficiente como para dejar la escena del crimen imperturbable. Sabía que los aldeanos entrarían en pánico por la muerte. Mierda, esto no es bueno. Paul se levantó del cuerpo. Todos regresen a sus casas por el momento. Quien hizo esto apuntó a Smith porque estaba solo. Asegúrense de permanecer unidos. El caballero agitó la mano como un comandante, pero sus tropas no parecían dispuestas a moverse. Algunos se movían inquietos, otros estaban disgustados, pero poco importaba lo que pensaran de la situación. Tomó un tiempo, pero Paul logró que todos llegaran a sus casas. Nadie quedó atrás ni solo. Paul no podía permitirse el lujo de volver a ser descuidado. Paul. No fue difícil descubrir quién lo llamó por su nombre, considerando que todos en el pueblo ahora estaban a salvo en sus casas. Laus corría hacia él. Laus. ¿Qué haces aquí? No deberías estar con tu familia. Paul se sorprendió un poco cuando el autoproclamado hombre de familia corrió hacia él mientras el pueblo estaba en un fiasco como este. Casi había esperado que regresara a su casa con su esposa y su hija. Ya llevé a Lia a tu casa. Bien, entonces Paul podría imaginar dónde está la pequeña Silpie. Hice que Roxy acompañara a Fi de regreso a tu casa también, para que esté a salvo.
Laus se detuvo a poca distancia frente al hombre, casi como si estuviera esperando órdenes. Es bueno escucharlo. Paul vio que los ojos del elfo se fijaban en el suelo detrás de él. Paul exhaló un suspiro mientras continuaba. Por lo que he deducido, lo más probable es que el señor Smith haya sido atacado por un espadachín del dios del norte. Los ojos de Paul también se dirigieron al cuerpo de Smith. Uno bueno en eso, Paul se dio cuenta de que Laus estaba afectado por esta muerte más de lo que dejaba entrever. Paul sabía que Laus era relativamente cercano a ese hombre. No puedo decirte por qué fue atacado. En este momento, creo que es porque estaba solo, si tan solo lo hubiera acompañado a casa o algo así. Paul hizo una mueca para sí mismo. Nada de esto es culpa tuya, Paul. Esto es, porque estaba haciendo sus rondas por la aldea, esto sucedió porque solo estaba tratando de ayudarnos. Paul podía decir que Laus estaba oprimido. Probablemente se culpó a sí mismo de alguna manera, aunque ninguna culpa recaía en él. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están Carmilla y James? No los he visto hoy. Estoy seguro de que ya lo saben. Probablemente estén en su casa. Paul no añadió el hecho de que lo más probable es que estuvieran afligidos. Eso fue un hecho. Quien haya hecho esto es lo suficientemente bueno como para llevar a cabo un asesinato a plena luz del día y no causar ninguna conmoción. Tenemos que informar a Roy rápido. Paul le indicó con la mano a Laus que lo siguiera mientras comenzaba a caminar. Paul podía oírlo tropezar levemente mientras lo seguía. Paul, ¿quién crees que lo hizo? Si te metieras en una pelea, serías capaz de vencerlo, ¿verdad? Si pudo deslizarse ante mis narices como lo hizo, no esperaría nada menos que un santo del norte. La respiración de Laus se cortó ante su declaración. De todos modos, realmente tenemos que darnos prisa. Resolveremos todo en casa y luego nos iremos. Laus asintió cuando Paul miró al hombre. Laus nunca habían estado en una situación como esta. Como aventurero veterano, era lógico que Paul tomara la iniciativa en esta situación. Como único caballero de buena, su deber era proteger esta aldea. Aún así, me pregunto qué haría Rudy en esta situación. Ahora, ¿a quién engaño? Es solo un niño. Cuando llegaron a casa, Paul fue recibido con el espectáculo esperado. Lily estaba en un rincón y Cecilia hablaba con Zenith mientras estaban sentados a la mesa. Ambos parecían tener caras preocupadas. Por lo que el caballero pudo ver, Roxy, Silpiete y Rudy se sentaron juntos mientras Roxy le enseñaba a Silpiete más matemáticas. O al menos, eso es lo que Paul pensaba que estaban haciendo. Cuando se abrió la puerta, todos miraron hacia los dos hombres. La hija de Laus, que probablemente había sido informada, rápidamente corrió hacia su padre. Mientras Rudeus estaba sentado en una silla, aparentemente desinteresado en todo el evento. «Padre, ¿está todo bien ahora?» Laus respondió con una sonrisa amarga. «Todavía no, Fi. Paul y yo resolveremos las cosas y nos encargaremos de ello». Ella hizo un puchero por la falta de respuesta. «Cariño, ¿cómo está todo ahí fuera?» Zenith se había acercado a su marido. «No es tan malo como podría ser. Eso es seguro. Lo ideal sería que no supiera los acontecimientos actuales ni mucho menos, pero no era mentira cuando Paul dijo que podría ser peor. Laus y yo nos dirigiremos a Roa. Esto no parece algo que pueda manejar yo solo, así que volveré con refuerzos». Una silla fue arrastrada contra el suelo mientras se movía. «Papá, ¿realmente crees que es una decisión inteligente?» Era Rudeus. «¿Qué quieres decir con una decisión inteligente?» «Hay alguien por ahí matando gente, Rudy». Esto era extraño. Rudeus no era alguien que hablara, especialmente con su padre. Especialmente hoy en día. Paul habría esperado algo así como una broma de su parte, pero esto... «Estarías dejando la aldea indefensa, padre. Si realmente hay un santo del norte enloquecido, ¿no sería mejor para ti simplemente guiar al señor Laus fuera de buena?» Paul quedó desconcertado por la mención del espadachín. «Nunca mencioné el rango del tipo». Se imaginó que tendrían que ser hábiles si alguien pudiera hacer algo como esto. Paul no le respondió. Tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. ¿Por qué no había pensado en algo tan simple? La muerte de Smith le estaba afectando más de lo que pensaba. Solo piénselo.
Un aldeano al azar es asesinado repentinamente sin aparentemente ninguna razón por alguien de notable habilidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es su motivo? Rudeus estaba dando vueltas sobre el tema. Estaba empezando a poner de los nervios a Paul. Podía jugar al detective todo lo que quisiera, pero este problema tenía que resolverse. ¿A qué te refieres, Rudy? Estoy tratando de decir que obviamente te quieren fuera del pueblo. ¿Cree que están intentando atraerlo? Al final del día, eres la defensa de la aldea. Claro, la maestra es un mago de nivel santo del agua y todo eso, pero eso significa poco contra un hábil espadachín, especialmente uno tan complicado como un practicante del dios del norte. Que abandonaras el pueblo sería el peor de los casos para todos nosotros. Entonces, ¿qué quieres que haga? Simplemente sacar a Laus de la aldea y dejar que se vaya solo, indefenso. Claro, el hombre tiene conexiones en Roa por su oficio. El primo de Paul, Philip, incluso lo conoció en algún momento, pero las carreteras entre Buena y Roa no siempre son seguras. Bueno, no es como si Rudy lo supiera. Ni siquiera ha abandonado el pueblo. ¿Sabes qué? Creo que tiene algo en mente. Laus, pensativo, se frotó la barbilla. Tú tampoco, Laus. El hijo de Paul hablaba dulcemente, pero no estaba Paul más justificado en sus acciones. Lo protegería cuando se fuera y ellos le asegurarían refuerzos. ¿No fue esa la manera correcta? Creo que el juicio de Rudy es bastante acertado, señor Paul. La chica de cabello azul fue quien lo defendió esta vez. Si este asesino es un santo, no podría hacer mucho contra ellos en una pelea. Su partida sería como dejar que el lobo cene en una manada a su gusto. Dios sabe dónde se esconde el hombre en cuestión en este momento. Ahora Roxy también estaba de su lado. Tiene sentido. Aunque se había graduado, todavía tenía una conexión profunda con la mujer. A continuación, esperaría que incluso su esposa, creo que deberías seguir su consejo, querida. Paul no tiene aquí ninguna persona con ideas afines. Bueno, supongo que eso es algo bueno. No querrías que todos pensaran con su entrepierna la mitad del tiempo. No tenía sentido discutir. El sol se pondría pronto y sería mejor si usaran la oscuridad de la noche como cobertura para su salida. Ah, bien. Todo lo que Paul pudo hacer fue simplemente suspirar. Eso es suficiente para que dejes de quejarte, Rudy. El niño le dedicó a su padre una leve sonrisa. Es suficiente para mí, padre. ¿Por qué sigo perdiendo discusiones con un niño? Estaba oscuro, muy oscuro. Si no hubiera escuchado a Caravaggio crujir la nieve bajo sus cascos, Paul ni siquiera sabría que Laus estaba a su lado. Salieron durante la noche para cubrir la salida de Laus. Comenzó a nevar antes de que se fueran, por lo que las nubes estaban espesas en el cielo. El único momento en que Paul pudo ver fue cuando se separaron brevemente. ¿Cuánto tiempo crees, Laus? Paul fue quien hizo la pregunta porque el elfo conocía este camino mejor que él. Otros metros más o menos. Ahora estamos en la zona boscosa, acercándonos al claro. Mantuvo su conversación breve y tranquila. No deberían hacer tanto ruido en una situación como esta. Laus es un cazador, por eso sabe estar tranquilo. Ahora, dio la casualidad de que ellos eran la presa. Bueno. Recuerda dirigirte a Roa lo más rápido posible cuando salgas. No te detengas bajo ninguna circunstancia. Si lo haces, incluso yo puedo prometerte que regresarás a una aldea sin hombres, mujeres ni niños muertos. Incluso cuando Paul susurró, su voz seguía siendo bastante fuerte. Sí, sí. Confío en ti, Paul. No es como si pudiera dejarte solo aquí. Las nubes se abrieron y la luna brilló a través de las grietas, iluminando el área inmediata. Intentaré regresar lo más rápido que pueda, Paul la vio. Una sombra negra moviéndose en la oscuridad, solo brevemente visible a la luz de la luna. Laus. Abajo. Una figura negra se movió desde el costado del camino. Quienquiera que fuera, se movía rápido y venía directamente hacia ellos. ¿Qué pasa, Paul? Laus tenía miedo en sus ojos por el repentino grito de Paul, pero el caballero no podía prestarle atención a su amigo. Paul ni siquiera pudo reaccionar a tiempo antes de que la figura, que estaba seguro era una persona, se dividiera en dos.
En un impulso del momento, Paul sacó a Laus de Caravaggio, pero llegó demasiado tarde. ¡Ag! El brillo de una espada pasó junto a ellos y Paul vio volar un brazo. Las dos figuras se lanzaron hacia él y sus espadas se dirigieron hacia el cuello de Paul. Por suerte para él, consiguió un empate rápido. El metal chocó contra el metal y saltaron chispas. Paul se dio cuenta inmediatamente de que la fuerza de un individuo no era demasiado para él. Aún así, ambos a la vez tenían suficiente poder para enviarlo volando hacia atrás, incluso con el peso adicional de llevar a Laus en su mano izquierda. Paul ni siquiera podía ver cómo lucían durante ese breve roce con la muerte. Todo lo que pudo distinguir de la breve interacción y la luz de las chispas fue su armadura negra y griega. Orejas de conejo. Mildred. ¿Quiénes diablos son estos tipos? Paul aterrizó a cierta distancia de donde estaban inicialmente. Caravaggio relinchó y salió corriendo después de que sonó el sonido de las espadas golpeándose entre sí. Paul. Mi brazo. La respiración de Laus se entrecortó cuando comenzó a hiperventilar. Se agarró a donde una vez estuvo su apéndice perdido. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y el pánico cuando lo único que encontró fue un muñón y un agujero que sangraba profusamente. No hace falta decir que no pasó mucho tiempo antes de que se desangrara. Esto significaba que Paul no tenía tiempo para perder con estos dos más del necesario. Intenta arreglarlo, Laus. Antes de que Paul pudiera terminar de hablar, Laus se aflojó en su brazo y no emitió ningún sonido después del hecho. Miró dónde estaba la herida y su estado ahora inconsciente. Mierda. Se desmayó por el shock, no había ningún lugar al que Paul pudiera huir, y no había manera de que pudiera simplemente dejar a Laus colgado. No había otra opción que luchar. Suponemos que es usted Sir Paul. Los dos hablaron al unísono. Sin apartar la mirada de los dos, Paul arrancó una parte de la camisa de Laus y la ató con un torniquete hecho apresuradamente. Sí, ¿qué pasa con eso? Ustedes tienen algo de valor para salir de la nada de esa manera. Necesitaba evaluarlos rápidamente y terminar esto pronto si Laus tenía alguna esperanza de vivir. Asintieron con la cabeza en sincronía mientras cada uno levantaba sus espadas. Somos una de las 3 espadas del dios del norte. Somos el rey del norte Nukhelgard, las espadas gemelas, y estamos aquí para salvar tu vida. Rey del norte. Esas eran palabras que Paul podía entender. Esas 2 palabras fueron significativas. Paul había oído hablar un poco de las 3 espadas a lo largo de los años, pero encontrarse cara a cara con una. Sin embargo, no he oído hablar de que uno de ellos sea una unidad de 2. Eso apenas importaba ahora. Paul Greirat avanzó en los 3 estilos de espada. Acabaré con las formalidades allí. Parece que los mataré a ustedes 2 hoy. Paul sabía que en una pelea frontal iba a perder. Demonios, probablemente terminaría muerto aquí de todos modos. No podría enfrentarse solo a un rey del norte como lo está ahora, pero eso no significa que pueda echarse atrás tampoco. Había un hombre que confiaba en él y tenía que protegerlo. Paul tenía una familia que necesitaba mantener a salvo. Tenía que ser el primero en actuar. Corrió hacia adelante. Ninguno de los hombres se movió, pero Paul se dio cuenta de que lo estaban observando. Paul no era lo suficientemente rápido como para que Nukhelgard no pudiera seguir sus movimientos. Si tan solo pudiera usar la espada larga de la luz como Ghislaine. Sin embargo, no pudo, así que tuvo que conformarse con su espada larga del silencio para esta pelea. Podría ganar si pudiera darle un golpe sólido a cualquiera de ellos. Puso peso sobre su pie adelantado y corrió hacia adelante. Su espada salió volando mientras cortaba horizontalmente. Todo lo que siguió fue un silencio total y absoluto mientras se elevaba por el aire. Su espada encontró resistencia. Sin embargo, en lugar de cortar a uno de los Mildred por la mitad, el que Paul había intentado cortar en 2, usó ambas manos para bloquear su espada con la suya mientras la otra se deslizaba junto al caballero. Al momento siguiente, Paul sintió un dolor punzante en la pantorrilla derecha. En un frenesí, Paul se agitó y ambos se alejaron corriendo. Esto no es bueno. Están acostumbrados a pelear juntos. No puedo sumergirme así. Tengo que tomar esto más despacio. Observó a los dos desaparecer junto con la luz mientras las nubes cubrían la luna. Paul rápidamente adoptó la postura del dios del agua.
Estaban usando el color de su armadura a su favor. No debería haber esperado menos de un practicante del dios del norte. Paul escuchó movimiento. Fue rápido. Entonces una ramita se partió frente a él y la nieve crujió detrás de él. Ambas direcciones. Mierda, van por una pinza. Las nubes se abrieron brevemente y pudo verlos a ambos durante una fracción de segundo. Ambos se estaban acercando rápidamente. Blandían sus espadas y estaban listos para partirlo en dos en un momento, pero ni siquiera podían compararse con la velocidad de Ghislaine cuando se lo tomaba en serio. Claro, eran rápidos, pero Paul podía lograrlo al menos. Con un simple flow, detuvo al hombre frente a él, y con el movimiento de la técnica, se movió a su lado, y una de las manos de Nukel, Hogarth, fue lanzada en el aire. «Corta eso, bastardo». Pisoteó y puso toda la fuerza en sus brazos, mientras su espada cortaba hacia abajo. Una vez más, otro golpe detuvo su espada, lanzando la espada de Paul hacia un lado, errando por completo su objetivo. Un dolor sordo le recorrió la pierna cuando cayó al suelo. El bastardo detrás de mí no recibió un golpe. Todo sucedió en un momento fraccionado. El espadachín detrás de él se hizo a un lado para permanecer en su punto ciego, golpeó la espada de Paul con la suya y pateó su herida. Un momento después, un dolor punzante recorrió la espalda de Paul. El sentimiento distintivo era uno que él conocía demasiado bien. Solo por el dolor podía decir que le habían hecho un gran corte a lo largo de su espalda. Fue descuidado. Estaba tomando esto demasiado rápido. La espada que había detenido estaba regresando a este punto. Lista para cortar al caballero en dos. Tienes que moverte, Paul. Tienes que moverte. Se preparó y se agachó debajo de la hoja en el instante en que hubiera hecho contacto. Ambos asesinos quedaron conmocionados. En ese momento, Paul aprovechó esa breve ventana mientras lanzaba su espada al que tenía delante, plantando sus manos en el suelo y empujándolo con toda la fuerza que sus brazos tenían para ofrecer. Cuando saltó de la tierra cubierta de nieve, sintió la satisfactoria colisión de su pie izquierdo con una superficie sólida. Luego escuchó un grito y, con una mirada, vio una herida bastante desagradable en el ojo del hombre frente a él. La espada de Paul fue rápidamente arrojada por el hombre ahora herido. Con un movimiento de sus piernas, pateó la otra y aterrizó un poco más lejos. El hecho de que estuvieran enojados era claro como el día. Logré cegar parcialmente a uno, pero lo único que le di al otro fue una patada relativamente fuerte. Esto apesta. Cada vez que hago un strike, el otro simplemente los respalda. No ayudó el hecho de que fuera un 2 contra 1. Paul se dio cuenta rápidamente de que los dos no eran nada especial, pero juntos, eran un desastre completamente diferente. ¿Puedo siquiera salir de esto? Caravaggio se escapó al comienzo del enfrentamiento, y ahora Paul simplemente arrojó la única arma que tenía. Espera, Laus tiene una espada encima. Si pudiera simplemente, el mundo cambió en su cabeza cuando intentó moverse. Se estaba cayendo. ¿Perdió demasiada sangre? No, no había manera. Solo había sido cortado 2 veces, y aunque era malo, claro, no era suficiente para matarlo. Estos bastardos envenenaron sus espadas. Sí, tenía que ser eso. Maldita sea, odio a los espadachines del dios del norte, su visión se oscurecía a medida que caía. Lamento ser un marido de mierda, Zenith. Lamento lo que te hice, Lilia. Vio a los dos hombres conversando entre sí momentáneamente antes de comenzar a acercarse. Lamento no poder ayudarte, Rudy, lamento que tu padre sea un padre de mierda. Su conciencia cesó y la oscuridad invadió su mente. Paul supuso que morir ante un rey del norte no era el peor camino a seguir. Este trabajo estaba demostrando ser excepcionalmente fácil. Ir a Buena, un lugar en las afueras de la región de Fitoa, y asesinar a una familia y a su tutor mágico. Era un trabajo muy por debajo de su nivel salarial, pero no se quejarían. En todo caso, esto solo significó dinero fácil para la pareja. Entonces, cuando llegaron, causaron un pequeño revuelo en el pueblo al matar a un hombre. Ni siquiera sabía lo que pasó, pero el resultado fue precisamente lo que Nukelgard quería. Que Paul Greyrat saliera del pueblo y se separara del mago. Ahora, solo era cuestión de matar al hombre y regresar para acabar con el resto de la familia.
Para ser justos, Nukelgard había esperado lo mismo, pero pensaron que el caballero al menos sería una especie de desafío. Su lucha fue complicada, pero eso fue todo. Tenían la ventaja, una ventaja que habían planeado utilizar todo el tiempo. Vestidos con armadura negra, atacaron al caballero y a su amigo por la noche. A partir de ahí, toda la operación transcurrió sin problemas. El elfo se estaba desangrando y el caballero se desmayó. Al parecer, le dieron demasiado crédito al hombre. Ni siquiera habían envenenado sus espadas, pero se desmayó fácilmente después de solo 2 heridas. Pensaron que debía tener miedo a la sangre o algo así. Joder, eso duele. Gard se llevó la mano al ojo que había sido apuñalado. Te sanaremos más tarde, así que deja de ser un marica. Nukel mostró poca compasión por su hermano. Ya habían pasado por esta canción y baile antes, así que esto no era nada nuevo. No se podía esperar entrar en una pelea con un espadachín de habilidad notable y salir totalmente ileso. Aún así, ¿por qué un espadachín como él se desmaya así? Caminaban lentamente hacia el hombre inconsciente para terminar el trabajo. ¿Cómo diablos lo debería saber? Tal vez simplemente se asustó a mitad de camino o algo así. Nukel dejó de hablar cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Ambos se prepararon para adoptar sus posturas momentáneamente cuando escucharon unos pasos que se acercaban. Los hermanos no eran gente a la que dejarse sorprender, pero incluso ellos sentían que algo andaba mal en el aire. Entonces, para ellos, algo andaba muy mal. Creo que ya has hecho suficiente, padre. Gritó la voz de un niño, y un momento después, un niño salió de la línea de árboles, mientras los 2 espadachines con armadura negra y orejas de conejo lo miraban. Los 2 se miraron con inquietud. ¿No sabía este niño que aquí se estaba produciendo un asesinato? ¿Quién diablos eres, niño? Gard habló por los 2. No importaba cuál fuera su respuesta. De todos modos, estaría muerto en un momento. Oh, lo siento, ¿dónde están mis modales? Soy Rudeus Greyrat. Un placer conocerte, el chico hizo una estúpida reverencia mientras anunciaba su nombre. Los 2 hermanos se miraron y pensaron una cosa. Muy conveniente, ¿no? Ni siquiera dudaron en su siguiente acción. Ah, bueno, un placer conocerte, muchacho, habló Nukel, y en el momento en que lo hizo, Gard arrojó su espada al chico con una velocidad casi cegadora. Sus bocas se abrieron en amplias sonrisas mientras pensaban en el sueldo fácil que obtendrían después de esto. Odio decirte, el chico no parecía perturbado por la espada que giraba en espiral hacia él. Algo acerca de este niño no estaba bien para Nukelgard, no se movía. Moriría tan pronto como esa espada lo partiera en 2. Ellos lo sabían. No importa lo que hiciera, nada iba a salvarlo ahora. Pero la salpicadura de sangre y la muerte del joven nunca llegaron. Tan pronto como la espada seguramente se clavaría en su pequeño cuerpo, rebotó inofensivamente en el aire unos centímetros delante de él. Casi como si la espada no pudiera alcanzarlo. Nukelgard observó al chico sonreír divertido. Parece que vas a necesitar una espada más afilada. Un momento después, el pánico se extendió por Gard. Sabía con qué fuerza había lanzado esa espada y había visto lo que podía hacer. El niño aparentemente desvió una espada capaz de atravesar una roca como si nada. Nukel notó el pánico de su hermano y actuó antes de que pudiera suceder algo más, pero ninguno fue lo suficientemente rápido. Rudeus se movió antes que cualquiera de ellos. El niño levantó la mano de manera relajada. De todos modos, Crush bajó la mano y los 2 hombres cayeron de rodillas mientras un peso invisible presionaba sus cuerpos contra el suelo. ¿Qué carajo? Gard habló mientras luchaba contra el peso que lo tiraba hacia abajo. A su hermano Nukel no le fue mejor ya que todo su cuerpo yacía plano. El miedo desgarró a los espadachines, pero Gard todavía tenía un pie firmemente plantado en el suelo. Si usara su aura, podría. Hombre, el lenguaje, estás frente a un niño, ¿sabes? Nukel observó cómo el niño frente a ellos bajaba aún más la mano y, casi como marionetas con hilos, lo seguían. Se aplicó aún más peso a sus cuerpos. Nukel pudo sentir que el aire en sus pulmones lo abandonaba mientras sucedía, mientras todo su cuerpo gemía contra la presión.
Gar no había asumido que sucedería algo peor, pero cuando sucedió, su pierna, que una vez había estado firmemente arraigada al suelo, se rompió con un sonido desagradable mientras se doblaba de una manera que ninguna extremidad debería. Nukel tuvo que escuchar mientras su hermano gritaba en absoluta agonía mientras el hueso se doblaba aún más por el peso que se le aplicaba. Nukelgard observó cómo el niño los dejaba y se acercaba al elfo. ¿Qué demonios eres? Su grito quedó sin respuesta mientras observaba al niño demonio proceder a murmurar palabras en voz baja. Nukelgard sabía poco de las artes mágicas, aparte del hecho de que podían curar heridas y eran tremendamente útiles. Sin embargo, sí sabían una cosa. Solo los hechizos de rango rey y superiores pueden hacer que un miembro vuelva a crecer de la nada. Así que puedes imaginar su sorpresa, o más bien su horror, cuando el brazo cortado del elfo, que estaba a solo un par de metros de distancia, fue simplemente descartado mientras el niño regeneraba el brazo del hombre de la nada y lo curaba por completo. Un sentimiento los arrasó a los dos. Una sensación de temor y desesperanza los envolvió mientras seguían siendo aplastados bajo el peso imposible que tenían encima. Los huesos se rompieron como ramitas, los órganos se rompieron por el peso y los hombres incluso se orinaron encima después de perder el control de sus vejigas. No pudieron hacer absolutamente nada. La gente tiende a llamarme de muchas maneras. Dios mágico. Rey mago. Quagmire, lo que quieras. La sonrisa en su rostro puso nerviosos a ambos hombres mientras yacían frente al niño. Todo el intento de lucha se volvió inútil porque ya se habían agotado. Su aura era inútil. Eran blancos fáciles esperando ser asesinados. ¿Cómo diablos estás haciendo esto? Gard gritó con voz dolorida y exasperada. Hablar solo provocó que tuviera que obligarse a respirar profundamente. ¿No te has dado cuenta ya, o ambos son solo semi-inteligentes cuando dividen sus cerebros? Gard sintió que la ira aumentaba mientras escupía delante de sí mismo. Una señal de falta de respeto. Si iban a morir aquí, lo mínimo que podían hacer era maldecir al demonio de un niño frente a ellos. Sin embargo, al chico no le importó mientras se acercaba a ellos y levantaba la cabeza de Gard para mirarlo. Supongo que te complaceré. Estás siendo aplastado por magia de gravedad en este momento. Si te preguntas por qué puedo sostenerla sin preocuparme, puedes culpar a mi capacidad de maná. La respuesta es aún más simple si te preguntas qué usé para bloquear tu espada antes. Rudeu soltó su cabeza y la estrelló contra el suelo, reanudando la fuerza de gravedad. Su nariz se rompió con el impacto, dejando al hombre retorciéndose de dolor nuevamente. Simplemente envolví un poco de magia de viento alrededor de mi cuerpo. Al chico ya no parecía importarle, pero incluso entonces, mantenía un aire que le hizo saber a Nukelgard que no saldrían de allí con vida. Ahora, ¿qué debería hacer con ustedes dos de todos modos? Quiero decir, no me gusta matar gente. El rostro del niño mostraba un aparente remordimiento cuando los dos lo miraron. Si nos matas, solo significará más problemas para ti, chico. Nuestro empleador no es alguien con quien meterse. Nukel habló en tono frenético. No querían morir aquí. Se suponía que sería un trabajo sencillo. Nunca fueron advertidos de esto. Ya sé que eres empleado de Darius, ¿hay algo interesante sobre lo que quieras informarme? E inmediatamente acabaron con cualquier esperanza que tuvieran de escapar. Aún así, no quiero matarlos. Otro rayo de esperanza se presentó ante Nukelgard. Pero no tengo otra opción. Sin siquiera un movimiento exagerado, la cabeza de Gard cayó de sus hombros. Rodó durante un rato y Nukel vio cómo sucedía todo. Su hermano estaba muerto. Él fue el siguiente. Lo único que quedaba en el corazón de Nukel era odio por lo que tenía delante. Un ser completamente fuera de razón y que no debería existir. Su hermano y él nunca tuvieron ninguna posibilidad. Iban a morir tan pronto como pusieran un pie en esta aldea, y eso se debía a que el demonio vestía la piel de un niño frente a él. Si ves a Itogami, dile una cosa de mi parte. Deberías dejar a la familia Greirat en paz. Su tono era frío e indiferente. Sus ojos no reflejaban un joven optimista sino un veterano experimentado. Eres un engendro del demonio. Las palabras de Nukel hervían de veneno, pero no importaban. Su cabeza también cayó. Paul se despertó y se encontró junto a un lugar cálido. Estaba vivo.
Por muy idiota que parezca, aún así era un alivio. Estaba respirando y todavía estaba caliente, lo que significaba que estaba vivo. Incluso si ese rey del norte lo golpeó completamente, quedó vivo y, espera, ¿por qué estaba vivo? ¿Por qué no sentía dolor? Miró su pantorrilla, que sin duda tenía un agujero apuñalado durante la pelea. En lugar de encontrar una herida abierta que dolería muchísimo, encontró piel suave. El agujero en la pernera del pantalón todavía estaba allí, pero no había heridas visibles. La sangre de la herida también estaba allí, pero no había daños. Paul se estiró para palpar su espalda y, he aquí, esa herida también había desaparecido. Roxy había escuchado la conmoción y me curó antes de que me desangrara. No, ella no me dejaría aquí. Ella me habría arrastrado de regreso a la casa. Paul estaba olvidando algo importante. ¿Dónde está Laus? Él saltó. Afortunadamente, su rápido movimiento no produjo ningún dolor. Quien lo curó era bueno. Incluso él podría decir eso. Sin embargo, encontrar al semielfo no fue una tarea difícil. Paul fue acostado al lado del camino. Laus también estaban convenientemente colocadas al otro lado del fuego al lado del cual había estado. Paul quedó anonadado cuando vio el brazo reducido a un muñón, ahora cómodamente colocado en su estado original. Paul se acercó a él y lo sacudió. Laus parecía pálido, probablemente por la pérdida de sangre. Paul no sabía cuánto tiempo estuvieron en esta nieve antes de que los encontraran, pero después de vislumbrar la luna, Paul dedujo que no pudo haber pasado mucho tiempo después de que se desmayó. Laus se agitó, abrió los ojos y se sobresaltó abruptamente mientras gritaba. «Paul. ¿Qué diablos?». Rápidamente pasó la mano por donde estaba su brazo. Sus ojos se abrieron como platos. Probablemente estaba feliz de que todavía estuviera allí o, bueno, de regreso en este caso. ¿Qué? Miró a Paul con absoluta perplejidad. Su voz sonaba exasperada y cansada. ¿Qué pasó? Eso es lo que me pregunto, amigo. Paul le dio unas palmaditas en el hombro. Dudaba que eso lo consolara. Los tipos que nos atacaron me dijeron que eran Nukhelgard. Eran los reyes del norte, probablemente porque eran una sola unidad. Apuesto a que eran santos del norte o algo así por sí mismos, pero bueno, sí. ¿Por qué seguimos vivos? Bueno, ¿dónde? Su nariz se torció cuando hizo una pausa abrupta. ¿Hueles eso? Era un cazador y, por lo que Paul sabía, tenía buen olfato, pero eso no significaba que el caballero supiera de lo que estaba hablando. ¿Qué pasa, Laus? Estás actuando raro. Allí huelo sangre, mucha sangre. El hombre estaba inquietantemente quieto mientras señalaba el camino. Laus, tú y yo estamos cubiertos de sangre en este momento. Estoy bastante seguro de que simplemente estás actuando por el shock o algo así. Paul habló pero siguió su dedo de todos modos, y no lo creerías. En el camino había 2 cadáveres. Las personas en cuestión eran corpulentas, pero obviamente tenían cuerpos de espadachines. Específicamente, eran las personas con las que Paul se había involucrado recientemente en una batalla de vida o muerte. Sin embargo, ahora yacían en medio del camino, aparentemente aplastados. Fue extraño. Cuando Paul se desmayó, ambos estaban bien, pero ahora están más que muertos. Fueron aplastados. Y ni siquiera fue la peor parte. Sus cabezas habían desaparecido. La sangre todavía manaba de sus cuerpos, por lo que Paul sabía que esto no había sucedido hacía tanto tiempo. Había visto una buena cantidad de ejecuciones cuando era niño. No eran lo más raro de ver en Ars, pero esto lo llevó al siguiente nivel. Paul, esto. No fui yo. Perdí el conocimiento durante nuestra pelea. No hubo una conclusión sensata para lo que pasó aquí. Paul luchó contra los hombres y ni siquiera podía imaginar a nadie en el área acercándose a ser capaz de hacer esto. Sus cuerpos estaban prácticamente hundidos. Estaban hundidos en el suelo debajo de ellos, e incluso desde donde estaban, se dio cuenta de que una cantidad considerable de sus huesos parecían rotos. Luego estaban sus cabezas, o falta de cabezas. La herida estaba limpia. El corte fue hecho con una espada, pero desde la perspectiva de Paul, debe haber sido una espada increíble si podía hacer un corte tan limpio. Simplemente, por alguna razón, no cuadraba con el caballero.
A grandes rasgos, nada de eso tenía sentido. Sin embargo, Paul y Laus estaban vivos, y es más seguro que esos hombres eran los mismos que mataron al señor Smith. De modo que el asesino que tanto preocupaba a Paul ya estaba muerto. Incluso cuando eso quedó claro, todavía sentían que no estaban seguros si un rey del norte podía ser aplastado tan completamente como lo habían sido estos dos. Regresemos, Laus. Paul estaba cansado. Quería ver a su esposa. Incluso podrían ponerse manos a la obra una vez que él regresara. Annalise siempre decía que era bueno tener relaciones sexuales después de haber pasado por una experiencia cercana a la muerte. Me pregunto cómo le irá a esa ramera hoy en día. Sin duda, ella todavía está orando por los hombres desprevenidos del campo. No había pensado en la mujer desde hacía un tiempo ni en ninguno de los antiguos miembros de mi grupo durante años, de hecho. Espero que todos estén bien. Ver la luz parpadear ante mis ojos me hizo pasar página o algo así. Claro, me vendría bien dormir bien por la noche después de hoy. Laus parecía agotado. Perdió mucha sangre. Ah, mierda. Casi me olvido de Caravaggio. Paul gritó y estaba a punto de salir corriendo cuando su amigo puso una mano en el hombro de su amigo. Paul, él está ahí. Señaló un árbol cercano. El caballo estaba atado a él, sin siquiera hacer ruido. Un momento de silencio pasó entre los dos. Luego ambos se rieron. Gracias a Dios. ¿Qué harías si te perdiera, Laus? La atmósfera se arruinó cuando Paul vio algo al lado de su caballo que lo sorprendió. Verlo ni siquiera fue tan impactante, pero aún así lo confundió. ¿Qué pasa ahora, Paul? Sonaba un poco enojado, probablemente porque Paul estaba tomando más tiempo del viaje hablando. «Ese es tu brazo». Señaló a Laus para que mirara. «¿Qué quieres decir?» «Está en mi cuerpo, no puede ser». Él también lo vio. Casi se había congelado y, en ese momento, había dejado de sangrar. Su apariencia fue algo que los sorprendió a ambos. «Está bien, deberíamos tener miedo ahora». Esa frase normalmente se consideraría divertida, pero con todo lo que pasaron, Paul solo podía verla como el hombre que señala la verdad. Paul pudo reunir algo de información ahora. Por alguna razón desconocida, un mago sanador de nivel rey deambulaba por estos bosques en medio de la noche sin luz, pasó y decidió curar a dos extraños al azar. Al mismo tiempo, un agresor desconocido le dio una paliza a un rey del norte. Nada en este escenario era normal o comprensible. No había manera de que algo tan específico pudiera haber sucedido. No hay manera en el infierno. Vámonos, no quiero pensar más en eso. Laus no respondió a las palabras de Paul, simplemente le dio al hombre un breve asentimiento. Ambos montaron en Caravaggio y después de eso salieron del bosque. Sus ropas maltratadas eran el único testimonio de lo que habían pasado esa noche. «Oye, Laus». Paul habló en voz alta con el hombre que estaba detrás de él mientras cabalgaban silenciosamente a Caravaggio de regreso a la casa del caballero. «Sí, Paul. Me voy a hacer más fuerte». Paul estaba haciendo una declaración. El hecho de decirlo aquí le permitió que al menos un hombre lo hiciera responsable por esta noche. Quería que alguien fuera testigo de su promesa. «Creo que podría unirme a ti en eso», Paul no le respondió. Si quería entrenar con él, entonces estaba bien. Rudeus, aunque era intermedio en Dios del agua, no podía dañar a Paul solo con habilidades con la espada. Después de todo, todavía era un niño en crecimiento. Por el contrario, que un hombre adulto potencialmente lo golpeara sería mejor para el crecimiento de Paul. Entonces seamos más fuertes juntos. Paul mantuvo su voz firme. Después de todo, no podemos permitir que nuestros hijos nos muestren cada paso del camino, ¿verdad? Paul no sabía por qué se sentía feliz después de todo lo sucedido. Quizás mirar el lado positivo era mejor cuando las cosas se ponían difíciles. «Entiendo totalmente de dónde vienes, Paul». El suspiro abatido de Laus le dijo al hombre todo lo que necesitaba saber. Dejaron atrás esa noche y continuaron con sus vidas. Nunca volverían a ser los mismos, pero tanto Paul como Laus encontraron alguna forma de determinación para mejorar después de ese incidente. Paul quería ser más fuerte. Paul quería ser un padre digno de llamar a Rudeus su hijo.